número al cual tú puedes llamar, y los hermanos estarán muy gozosos de atenderte. Estaremos muy alegres de recibirte. Amén. Así que cuando puedas, ven y visítanos. Y de repente más adelante hay algunos cambios muy de repente en los horarios, así que puedes estar atento, tú que eres fiel asistente de los cultos al vivo en el live. Así que queremos agradecer a quienes dan los comentarios, a quienes ponen en like, a quienes comparten este mensaje. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí yo quiero que usted me acompañe en el libro, sí, de 1 Timoteo. Muchas gracias, hijita, muy amable. Libro de 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Gloria a Dios. Si hay el hermano Lucas y el hermano Ramiro y los hermanos tienen un lindo, ¿qué les digo, hermanos? Otra pantalla sobrepuesta para los hermanos que están viendo en el Facebook o en las redes sociales, y va a salir al mismo tiempo una pantalla con el versículo. Amén. Entonces, libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Amén. Bueno, el día martes con los caballeros, en el culto de caballeros, amén, el cual estamos pensando por este tiempo volverlo el culto de las parejas, de las familias, porque han estado viniendo más parejas, más familias que solo caballeros, y se lo damos, amén. Aunque queríamos la idea de dividirnos, pero creo que este tiempo Dios nos está hablando por algunos cambios, amén. Y eso es algo bonito, que sea para el crecimiento de la iglesia y que sea más que todo, hermanos, para que más gente pueda estar en la congregación. Entonces estábamos estudiando 2 Timoteo, la cual nos dice que la palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser conocida, pero al mismo tiempo también es una carta, en 2 Timoteo sobre todo, ¿no?, para un joven que de repente debe mostrar una gallardía y debe mostrar una fuerza y debe mostrar una hombría, una identidad de hombría bíblica, no de una hombría de afuera. Y habíamos hablado en este martes de cómo hoy en día la sociedad quiere pintar al varón, de cómo la sociedad quiere pintar a la mujer. Y sí, tenemos que entenderlo, porque, hermanos, la identidad de una persona hace mucho en la vida cada día de lo que nosotros vivimos. ¿Cuál es tu identidad? Ahora, sí, incluso puedes decir: pastor, yo soy varón y de eso no me va a mover nadie. Yo soy mujer, de eso no me va a mover nadie. Amén. Tienes una identidad de género, todo bien. Porque miren, en otros países, por ejemplo en la Argentina, cuando nace un niño, ya no le dicen a los papás qué género quiere que ser. Dice: póngale una X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el niño crezca, cuando sea mayor de edad, él va a decidir qué va a ser, si va a ser hombre o va a ser mujer. Esto ya está pasando en algunos países, hermanos, y eso es un poco peligroso y tendencioso. ¿Por qué? Porque detrás de eso sabemos que hay un gran negocio. Detrás de eso hay una teoría, hermanos, tremendamente que está en contra de la familia como tal, desde la palabra de Dios. Y la iglesia no puede perder esa identidad. Pero hablando ahora y desarrollando lo que el día martes hablábamos, que esa hombría, esa identidad debe estar basada en Cristo, que es el Imago Dei de Dios, y que nosotros apuntamos a ello. Yo quiero invitarle a leer ahora este pasaje que habla no solamente al pastor. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta pastoral. A quien le está escribiendo: al pastor Timoteo, quien es pastor de Éfeso en ese momento. Pero también esto debe hablar a los hermanos de la iglesia, y debe hablar también a todos los siervos, a todos los feligreses que quieran ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, la congregación como tal, este templo no es la iglesia. Este es un edificio que nosotros le hemos llamado la iglesia, y creemos: no, la iglesia no es un templo. La iglesia es una comunidad. La iglesia es literalmente, hermanos, en donde nosotros vemos el reino de Dios en la vida de los demás, en mi vida y en tu vida, y la debemos expandir. Si tu identidad y mi identidad no está basada en Cristo,
Entonces van a pasar muchas cosas en tu vida y en mi vida. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 adelante. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído del mundo, recibido arriba en la gloria. Este pasaje está hablando de tres cosas muy importantes que hoy en día la iglesia está obviando, que hoy en día la iglesia se está olvidando, que hoy en día la iglesia, hermanos, está literalmente soslayando de tu vida. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Pablo le está diciendo: mira, el motivo de esta carta no solamente es animarte o exhortarte o reñirte o felicitarte. Alguna vez yo he escuchado, cuando, mire, yo he estado desde muy niño en el liderazgo, desde muy niño, le prometo. Y esta tarde estábamos hablando con la hermana Sugra. Ella era mi profesora de niños, me conoció de muy niño y después me conoció hasta casi adolescente y joven. Y me dice que Dennis, tú eras siempre una persona inquieta, pero siempre tenías una influencia de liderazgo en la iglesia. Siempre estabas en los cultos, nunca faltabas. Incluso me dijo: no, tú sabías todos los chismes de la iglesia desde niño, porque tú mirabas todo desde niño en la iglesia. Y sí, hermanos, una de las cosas que no podemos, hermanos, ver es cómo nos ven los más jóvenes a nosotros, los mayores, y sobre todo los niños. Miren, hoy día vinieron tantos niños a la iglesia, y muchos de esos niños van a ser predicados, van a ser hablados, han sido predicados, han sido dados, hermanos, a conocer la palabra de Dios. Alguna vez yo, cuando hablo con mi hija, le digo: hija, a las dos, si tú no muestras ser cristiana, hija de Dios, en la escuela, la gente nunca va a conocer la palabra de Dios, nunca va a conocer el amor de Dios. Van a decir: así van a decir los cristianos. Cuando un día tú digas de mucho tiempo: yo soy cristiana, y nunca has dado un ejemplo de hija de Dios, no te van a creer. La gente va a decir: parece que sí, dice que va a la iglesia, pero no le creo que es cristiano o cristiana. Entonces esa identidad es la que debe definir nuestra vida en el futuro. Ahora, como yo he sido líder tanto tiempo, he escuchado a mucha gente decir: no, pero el pastor nunca me ha felicitado, el pastor nunca me ha dicho gracias, el pastor o el líder nunca me ha dicho felicidades, qué lindo, más bien me ha reñido. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo mismo alguna vez he dicho eso, ¿no? Nunca me han dicho gracias, nunca me han dicho, por lo menos decir: che, hermano, pastor, mira, etcétera, etcétera. Nunca, y uno espera pareciera. Sin embargo, lo que está hablando aquí es que primeramente Pablo le está diciendo el motivo de escribirte esta carta. Y si usted lee, hermanos, toda esta carta, está hablando de la conducta que debe tener un líder, un cristiano, un pastor, de verdad. Capítulo 3 dice cuáles son los requisitos que debe tener un pastor para ser pastor. Y no solamente el requisito es ser bautizado, debe haber aprobado el seminario teológico, debe haber estudiado universidad, debe de tener buena oratoria, debe ser simpático, debe ser feo, debe ser gordo, debe ser flaco. No son los requisitos acá. Los requisitos dice: el pastor debe tener piedad, el pastor debe ser hospedador, el pastor debe ser humilde, el pastor no debe darse al vino, no debe ganar desonencias o cosas deshonestas, no puede estar metido en deudas, etc. Hasta ahí todo lindo. Y más abajo va a hablar también de los diáconos. Y si alguien quiere ser diácono de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaba del liderazgo. Y dice: si alguien anhela liderazgo, si alguien anhela servir en la iglesia, está anhelando cosa buena, está anhelando cosa linda, algo que no es del hombre, es algo que es de Dios.
Entonces Dios está mirando a quienes quieren servir en el Señor. Y hermano, para servir en la iglesia hay un montón. Desde limpiar el piso, desde cuidar la plantita, etcétera, etcétera, etcétera. Los que quieren ser líderes, los que quieren servir. Ya lo que a mí me gusta de la iglesia es que la iglesia es una iglesia servicial, una iglesia dadivosa. Y eso no lo niego. Yo estoy agradecido al Señor por darnos una iglesia, hermanos, que es muy dadivosa para el Señor. Todos los hermanos siempre dicen: pastor, no se preocupe, yo voy a dar. Pastor, no se preocupe, yo voy a poner. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque digo: Señor, no es una iglesia que a veces hay que estar golpeándole el codo, hermano, hermana, ¿cómo ser? No, la iglesia no dice, no espera, no. O los hermanos no esperan decir, como alguien decía, y no quiero que nos enorgullezca, es que nos vuelva soberbios. Pero alguien decía: pastor, en el aniversario me encantó mucho, porque no tenía que decirse: hermano, anda, trae, hermano, anda, hace. Sino cada uno ya sabía qué hacer. Ya sabía cada uno cómo tiene que hacer. Ya sabía cada uno cómo tiene que conducirse. Y eso es algo lindo. No lo hacían porque el pastor le está mirando, porque el pastor le va a premiar, porque el pastor le va a ceñir. No, lo estaban haciendo porque hay un Dios a quien hay que servir. Pero qué lindo que se haya demostrado en el aniversario, pero que también debe mostrarse, hermanos, durante todo el año, ¿no? Y no solamente en la iglesia, en tu casa, en mi casa. ¿Se acuerda que yo le decía alguna vez, cuando yo me casé recién casadito? Entonces mi cultura machista, mi cultura de hombre, aquí el hombre no toca la cocina, Carla, jamás. Aquí tú me tienes que servir. Pantuflas, véndamelo la tele. No. Entonces mi esposa me dijo: a ver, te voy a decir una cosa. ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién es la cabeza del hombre? Porque la cabeza del hogar, ¿quién es? Varones. Hermano Jimmy, ¿quién es la cabeza del hogar? El varón. Bien respondido, hermano. Es el varón. Pero ¿quién es la cabeza del varón? Cristo. Y Cristo, que nos ha enseñado a servir. Y mi esposa me dijo: Cristo te ha enseñado a servir, así que tienes que servir. Mañana van a hacer el desayuno. Y yo: amén, gloria a Dios. No he esperado que ella me tiene que decir: vas a hacer. Cuando alguien ama, hace. Y lo mismo es mi esposa. Como ella me ama, ella me dice: mi amor, estito te lo he hecho, qué lindo. O yo le digo: amor, estito te lo he comprado, te lo he traído. Y eso es algo hermoso, porque estamos para servirnos. Y en la iglesia es lo mismo. Y me alegra tener una iglesia así. Pero ahora miren lo que dice aquí más abajito. Más abajo dice: aparte de decirte cómo tienes que hacer para ser pastor, para ser libre o para ser siervo de Dios, dice esta palabra. También el motivo, versículo 15, es para que, citarlo, tú conozcas, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora yo les pregunto: ¿dónde es la casa de Dios? Uy, pastor, esa pregunta está tremenda. ¿Dónde es la casa de Dios? A ver, ¿dónde es la casa de Dios, hermanos? Uy, pastor, esa pregunta tan teológica. Porque muchos entendemos cuando dice casa de Dios solo la iglesia. Y por eso mucha gente dice: en la iglesia está calladito, dice aleluya, gloria a Dios. Pero no, en mi casa, hermanos. Ayer estábamos recordando con mi madre, fue antes de ayer, estábamos recordando que tuvimos muchos pastores, ¿verdad? Y muchos de los hijos de los pastores venían a nuestra casa, a la casa de mi madre, porque mi hermano y yo éramos muy amigos de los hijos de los pastores y de los líderes, y venían a la casa, y la casa siempre estaba lleno de jóvenes. A mi madre le encantaba hablar con los jóvenes siempre cuando están además por enamorarse, ¿no? Hermana, ¿y cómo se declara? Hermana, ¿y cómo? Y todos los jóvenes ahí, y ahí preguntaban, y era algo bonito. Y un día un hermano dijo así, y le voy a decir la verdad: mi papá predica muy lindo en la iglesia, bonitas palabras dice, pero mi papá le golpea a mi madre. Mi papá habla malas palabras cuando me riñe tremendamente. Mi papá nunca ora ni siquiera para comer. Uy, qué triste, hermanos. Ahora yo te pregunto: ¿dónde es la casa de Dios?
en todo lugar donde tú y yo, hermanos, habitemos. Habito en este lugar, habito en mi casa, habito en mi trabajo, yo habito ahí. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Esto es para que si tardo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Ahora, ¿qué era la iglesia? ¿Qué es esa palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, y la palabra eclesia no significa lugar. La palabra eclesia no significa templo. La palabra eclesia no significa una ubicación. La palabra eclesia significa asamblea, comunidad, reunión de gente. Entonces la iglesia es la reunión de la gente. Entonces lo que está diciendo aquí es cómo debes dirigirte, cómo debes conducirte frente a los demás, que son la iglesia donde tú habitas. Y muchos solo pensamos que la iglesia es la casa, este lugar, este templo. No. Para que sepas cómo debes dirigirte, porque esa iglesia, esa asamblea dice, la columna y baluarte de la verdad. Yo, hermanos, me pregunto de este versículo, que es tan hermoso y al mismo tiempo tan tremendo, tan confrontador, tan duro, que me dice, mira, te voy a decir una cosa. La palabra baluarte, ¿qué significa? ¿Qué es un baluarte? ¿Alguien se ha puesto a preguntar alguna vez? Hay palabras en acá, hermanos, que algunos no lo sabemos. Hay algunos que sí lo sabemos, pero no sabemos por qué motivo está ahí. ¿Alguien? La palabra baluarte significa, hermanos, algo que tiene mucho precio, pero que está guardado y que no cualquiera puede tocarlo. Que para tocarlo tú tienes que pagar mucho. No sé si alguna vez ustedes han visto cuando hay esas ventas de pinturas caras, ¿sí o no, verdad? ¿Cuántos han visto alguna vez? Y dicen, no, en este momento se va a vender la primera foto del hermano Leonardo. ¿Y quién no quisiera esa fotito cuando era jovencito? Y quiere comprar la hija y la madre la foto. Entonces la hija dice, de mi padre voy a pagar $1.000.000, porque es un baluarte. Su esposa dice, no es mi esposo, voy a pagar $5 millones. Y la hija dice, no, yo voy a pagar 10 millones. Y la mamá dice, nada, yo voy a pagar 20 millones, no me importa perder todo, porque es la foto de mi amor. ¿Está bien, hermana Sara? ¿Puedes pagar 20 millones? Aunque 30, dice, gloria a Dios, cómo ama a su esposo. Ese es un baluarte, que lo voy a pagar el precio para yo tocar algo. Ese es un baluarte. Ahora está diciendo, no cualquiera es de esa comunidad. Alguna vez, hermanos, yo cuando era explorador del rey, cuando era niño, mi comandante me dijo algo que me dejó marcado para toda la vida. Algo que me dejó marcado tan fuerte, tan duro en mi corazón, que hasta el día de hoy yo les digo siempre esto a los chicos. Y que hoy en día se está confundiendo la iglesia con eso. Me dijo, Denis, ¿tú quieres ser explorador, sí o no? Y yo le dije, sí, yo quiero ser explorador. Diga, a ver, siempre preparado. Yo con ganas así, ¿no? ¿Qué es el explorador? Alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente, espiritual. Diga el código, diga el lema. Porque con Dios y todo lo demás, hermano, yo decía, sabía todo de memoria. Pero me dijo, mira, y en esa época, yo, hermano, lo conté alguna vez con lágrimas, porque ese comandante me enseñó tantas cosas. Hoy en día está con el cabello todo blanquito. Él trajo, hoy en día hay bordados, hace entregas hasta de China, los de calidad, hermanos, americanos. En ese, ¿qué vamos a conocer un material americano? Costaba en dólares, hermanos. Mi mamá 20 centavos me regalaba para mis fotocopias, hermanos. Yo iba a regalar para tener un premio americano en dólares, no hay que ver. Entonces este comandante lo pintó con pinturitas. Y yo quería ser de verdad explorador del rey. Quería ser de ese grupo, quería ser de esa comunidad, porque yo los veía diferentes, eran aguerridos, eran unos niños, hermanos, que corrían. Y yo quería pertenecer a ese grupo, porque ningún grupo de la escuela me entendía. Ningún grupo de la escuela, en la escuela más bien me decían, eres un pastor, eres evangelista. Dice que tu pastor lee su Biblia fumando. Se hacían la burla de mí, me hacían bullying. Pero cuando yo estaba en los exploradores hablábamos un solo idioma. Cuando yo estaba en los exploradores del rey, todos decíamos, ¿cómo vamos a jugar fútbol? Y ahí sabíamos que no podías hablar malas palabras. Cuando alguien hablaba malas palabras, mi Coman, él ha hablado mal, Coman, él ha dicho así.
Nos respetábamos. Había identidad, había algo bien lindo en los exploradores. Por eso me encantan los exploradores del rey. Yo incentivo que en la iglesia, hermanos, crezcan exploradores del rey. Pero ese comandante me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Yo estaba a punto de recibir, hermanos, mi primer parche, y lo tengo todavía en casa, ¿verdad, mamá? Y cada vez que lo toco ese parche, yo digo, wow, esto fue mi primer premio de los exploradores del rey. Y él me dijo algo, un ratito antes de darme: no quien sea ese explorador del rey. ¿Quieres ser de verdad explorador del rey, sí o no? Yo le dije, sí quiero ser explorador del rey, quiero. Me dijo, este grupo no es para quien sea. Si dice alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente, espiritual, debes vivir cada día con eso. Puedes ser alerta, pero no puedes ser limpio. Puedes ser alerta, limpio, pero no puedes ser honrado. ¿Sabes cuándo no eres honrado? Cuando le robas a Dios, cuando le robas a tu mamá, cuando le robas a ti mismo. En vez de estudiar, te juegas. Eso que es robarse a uno mismo. En vez de orar, hacemos otra cosa, nos robamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. No eres leal contigo mismo. ¿Por qué? Porque has dicho, nunca más voy a hacer esto, y has hecho peor. Nunca he sido honrado, etcétera, etcétera. Y me estaba dando ya el premio y me dijo, aquí está el premio. Yo ya estaba casado y me dijo, vas a cuidar como un tesoro tu parche. Entonces, hermanos, ¿qué hacía yo? Cada domingo yo me ponía con una liguita, era aquí, hermanos, como de los judíos, ¿no ve? Así, con una liguita. Y yo me ponía eso, hermanos, y con eso iba así, todos mostrando a la calle, así, no soy explorador de la gente, ni sabía qué significaba, pero yo iba así, soy explorador del rey. Hoy en día hay mucha gente que se avergüenza de ser cristiano, que se avergüenza de decir, soy hijo de Dios. Y te voy a decir entonces una cosa: el cristianismo no es para quien sea. Ay, pastor, ¿cómo vas a decir eso? Es antibíblico. No. Jesucristo dijo, el que quiere seguirme, no me puede seguir cualquiera, por si acaso tiene que negarse a sí mismo el que quiere seguirme, ¿sí o no? El que quiere seguirme debe cargar su cruz. El que quiere seguirme debe dejar el mundo. El que quiere seguirme debe dejar los recuerdos. El que quiere seguirme debe dejar las cosas que le están atando, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Pero hoy en día, hermanos, tal vez nos han hecho entender a que, o sea, puedo ser hijos. No. Aquí está diciendo que tú y yo, si somos parte de esa iglesia, somos un baluarte y al mismo tiempo somos una columna. ¿De qué? De la verdad. Mire, esta columna está sosteniendo todo este edificio. Esa columna que está ahí está sosteniendo mucho peso, está resistiendo presión. No sé si fue ayer o antes de ayer, no me recuerdo cuándo fue, porque ya tengo la mente frágil, pero mi suegro dijo alguna palabra que me gustó. Hoy en día decía, no, los jóvenes parecen, o no sé si es esta generación, pastor Dennis, pero son muy frágiles. Una cosita les dicen, ya están llorando. Una cosita les dicen, ay, ya están diciendo, y estábamos haciendo una risa. Yo le dije, hermano, ¿cómo era en tus tiempos? En mis tiempos éramos duros, dice, ¿no? En mis tiempos éramos, si alguien nos decía algo, entonces, no pasaba nada porque éramos duros. Ahora, hermano, eso significa que una persona puede soportar la presión. No sé si ustedes sabían, pero cuando se construye, hermanos, una casa, por ejemplo, este pilar, para estar aquí, el ingeniero ha tenido que hacer una prueba de presión para ver cuánto peso va a aguantar. A veces Dios va a probarte y va a probarme a mí para saber si aguantamos la presión. Esa presión, hermanos, que a veces el mundo nos va a poner, que el enemigo nos va a poner, que el diablo va a lanzar, que yo mismo, hermanos, a veces no puedo vencer porque soy carne, soy pecador. Pero esa presión, hermanos, debo aguantarla. Pero no porque yo soy Dennis, no, porque estoy entendiendo que quiero ser parte de esa eclesía, de esa comunidad. Amén. ¿Y por qué dice que somos columna de la verdad? Porque por decir la verdad, mucha gente te va a odiar. Mucha gente te va a decir gencha evangelista, te va a decir fanático, ¿sí o no? Te va a decir loco, te va a decir crees en fábulas, pero no. Mientras tengamos entonces esa identidad de Cristo,